En la ciencia militar, el mantenimiento de las líneas, de una o varias líneas de suministro, mientras que interrumpirlas del enemigo es un importante, algunos dirían que es la clave del elemento más de la estrategia militar, ya que una fuerza armada sin recursos, que es lo que le pasó al final de la guerra argentina, y el transporte es indefensa. Por ejemplo, líderes históricos como Aníbal, Alejandro Magno y el duque de Wellington se considera que han sido genios logísticos. La expedición de Alexander se benefició considerablemente de su meticulosa atención a la provisión de su ejército. A Aníbal se le distribuye tener logísticas, se enseña a los romanos durante las guerras púnicas también, y el éxito del ejército anglo-portugués en la guerra de independencia fue debido a la eficacia del sistema de abastecimiento de Wellington. A pesar de la desventaja numérica, la derrota de los británicos en la guerra de la independencia y la derrota del eje en el teatro africano en la Segunda Guerra Mundial se atribuyen por algunos estudiosos a fallos logísticos. ¿Qué es lo que pasó realmente durante la guerra por Malvinas, ¿no? Hay una declaración del general Menéndez que habla, tomadas del informe Rattenbach, que si no hubiera sido por el Bahía Paraíso, le quedaban nada más que 2 horas de combustibles para mantener la seguridad de la zona que estaban ocupando. Yo les aconsejo a los muchachos, a algunos muchachos que por ahí ven en el programa, que les mando un saludo por sus críticas, que siempre es bueno, y eso es bueno porque me gusta porque nos siguen, y es una manera de que ellos sepan que la historia no solamente estuvo en Malvinas, sino también estuvo en el continente. Que la nieguen es problema de ellos, la realidad es una sola, y quien pretenda tapar el sol con la mano, bueno, va a quedar con una mano marcada en la cara. Y la realidad es esa, ¿no? El apoyo logístico integrado es una disciplina que hoy utilizada en las industrias militares para garantizar un sistema fácilmente soportable y con un concepto robusto de servicio, de atención al cliente al menor costo y de acuerdo con a menudo alto fiabilidad, disponibilidad, facilidad de mantenimiento y otros requisitos como se define este proyecto. Bueno, ¿cuál es la definición que podemos dar de logística? Es la rama del arte militar, conjunto de previsiones, cálculos y actividades de los servicios para proporcionar a la fuerza los medios de combate y de vida necesarios para el cumplimiento de una misión en los lugares adecuados y momentos oportunos. El sistema de apoyo logístico del ejército coadyuva a la sustentabilidad de la fuerza, teniendo su eficiencia e impacto directo en los costos e inversiones, además de facultar el cumplimiento de las tareas operacionales. Napoleón decía que los ejércitos marchan sobre sus estómagos, es decir, si tenemos un ejército mal comido, vamos a ser destinados a una derrota seguro, que es también lo que pasó durante el conflicto por Malvinas. Nosotros al principio habíamos hablado del barón de Jomini o Antoine Henri Jomini. Este fue un general suizo, de origen suizo, 1779-1869. En sus libros se dedicó exclusivamente a estudiar las técnicas militares de la época, distinguiéndose 3 de ellas. 1, la estrategia militar; 2, táctica militar, o como él llama, táctica sublime, y una nueva que jamás se había tenido en cuenta, que es la tercera, logística. No porque no existía, sino porque no se le había dado la importancia que tuviera en un conflicto armado. La logística, el arte de práctica de mover los ejércitos, los pormenores materiales de las marchas, formaciones y establecimiento de los campamentos y acantonamientos sin atrincherar, en una palabra, la ejecución de las combinaciones de la estrategia y la táctica sublime. Esto es lo que decía el barón de Jomini. Y es verdad, durante el conflicto por Malvinas hemos tenido este tipo de situaciones, o sea, una falta de, no solamente de estrategia militar, sino una falta de organización, a pesar, o bien teníamos malos generales, o bien esto fue un movimiento que al único que benefició fue a Inglaterra, ya que pudieron mantener su flota de mar.
Entonces, ahora uno de los tantos motivos, la logística militar, los principales puntos son estos. Bueno, ¿cuáles son los principales puntos de la logística militar? Bueno, preparar con antelación todo el material necesario para poner en movimiento el ejército. Redactar todas las órdenes del general en jefe para las diversas operaciones militares. Fortificar diversos puntos para facilitar las operaciones militares. Disponer y dirigir los reconocimientos de toda clase para conocer posiciones del enemigo. Adoptar todas las medidas para secundar las órdenes del general en jefe sobre los movimientos determinados. Organizar bien las vanguardias. Fijar métodos de instrucción. Ordenar y vigilar la marcha de los parques, equipajes, municiones, víveres, hospitales de campaña, combustibles, bases aéreas, navales, militares, usinas, gasoductos, etc. No descuidar el servicio de los continuos convoyes que reemplazan los víveres y municiones de consumo diario. Demarcar y organizar las líneas de operaciones y de etapa. Establecer los campamentos y arreglar el servicio para la seguridad y orden de la policía. Tener exacta noticia de todos los destacamentos, ahora serían comandados o partidas ausentes, organizar todas las partidas, tomar todas las medidas de precaución necesarias para, si llegaba a haber el caso de una retirada, para su mejor orden. El tema fue en la batalla de Leipzig, del 16 al 19 de octubre, también llamada la Batalla de las Naciones. Fue el mayor enfrentamiento armado de todas las guerras napoleónicas y la batalla más importante, perdidas por Napoleón Bonaparte. Donde Jomini se dio cuenta de la importancia de una buena logística, se dio en esas batallas, ya que recibiendo los franceses esta batalla con desfiladero a retaguardia y unas praderas poco cubiertas de arboledas y cortados por pequeños ríos y jardines, era necesario haber echado un número de pequeños puentes, abrir paso para que condujeran a ellos y marcar con jalones las comunicaciones. Si bien estas precauciones no hubieran evitado la pérdida de aquella batalla decisiva de los franceses, hubieran podido salvar un gran número de hombres, cañones, carros y municiones que se vieron obligados a abandonar. Los ejemplos de una buena logística fue la reunión del ejército francés en las llanuras del Era en 1806 y la apertura de la campaña de 1815. Decimos que las líneas del frente con las líneas de retaguardia siempre están unidas. Malvinas fue un hecho muy particular, ya que teníamos por medio el mar argentino, lo cual dificultaba muchas veces la comunicación tanto de las tropas como de las naves que llevaban aprovisionamiento a tal situación. Según la Orden de Operaciones 2/82, Integración de la Seguridad Estratégica Operacional del Litoral Marítimo, SEOL, el 14 de mayo de 1982 estaban agrupados los siguientes regimientos: compañías, batallones, brigadas, grupos de compañía de combate. Teníamos del primer cuerpo de ejército, del segundo cuerpo de ejército, del tercer cuerpo de ejército, del cuarto cuerpo de ejército y del quinto cuerpo de ejército. Y el CETOAS. No les voy a enumerar todas las unidades de combate porque son bastante largas, ¿no? La logística durante la Guerra de Malvinas se llevó a cabo en dos partes. Primero, el envío hacia el sur, donde se almacenaba, y luego la distribución hacia las islas Malvinas y las correspondientes posiciones del ejército. Cada fuerza organizó individualmente su logística. El principio que rige en las funciones logísticas es prever para proveer. Esto queda absolutamente desvirtuado en la organización militar y en la aplicación sobre el teatro de operaciones. En la Guerra de Malvinas existieron deficiencias y dificultades técnicas y logísticas relacionadas con la acción de las fuerzas argentinas en la ejecución de las excepciones de operaciones de la guerra. Existieron dos consideraciones. El grado de la capacidad técnica de las fuerzas argentinas resultó sustancialmente menor que la de las fuerzas inglesas. Esa diferencia fue menor en lo referente a equipos de alto nivel de tecnificación y en personal profesional, y mayor en personal no profesional, que exclusivamente con equipo y armamento elementales. Lamentablemente la logística fue responsabilidad de cada fuerza, lo cual evidentemente conlleva a un desgaste innecesario de medios y elementos que podrían haber sido unificados de todo. Yo siempre doy el ejemplo, por ejemplo,
Yo siempre doy el ejemplo cuando lo que sucedió durante la guerra del eje, en la cual Japón estaba prácticamente dividido y cada fuerza, sea ejército, marina y fuerza aérea, actuaba en forma independiente. El equipo individual del soldado no fue el más apto para las condiciones ambientales de la zona, ya que la imposibilidad material y física de producir un mantenimiento adecuado, lavado, reparación, desinfección, debido a la carencia casi total de dotaciones e instalaciones, disminuyó su vida útil y su rendimiento y afectó considerablemente la salud y el estado psíquico de las tropas. Una alimentación apropiada siempre ha sido la base del perfecto combatiente, ya no solo porque aporta energía a los soldados para que continúen día y noche cavando trincheras y disparando contra el enemigo, sino porque si es buena, ayuda también a mantener alto su ánimo en el campo de batalla. Uno de los ejemplos históricos que le puedo dar fue el caso de pleno desembarco de Normandía, el 6 de junio del año 1944. El mando aliado lo sabía y por eso decidió ofrecer un copioso desayuno en el que hubo desde carne de cerdo hasta helados a los jóvenes que estaban a punto de dejarse la vida por liberar Europa. Los soldados alemanes no fueron tan afortunados, pues mientras sus enemigos disfrutaban de unas raciones de emergencia pensadas para ser energéticas y agradar el paladar, ellos tenían que conformarse con las raciones de hierro, Eisenportion. Estas estaban formadas por galletas saladas, las cuales lo llamaban los soldados placas de cemento, y unas latas de carne envasada, que, teniendo en cuenta la época que se elaboraron, podía proceder incluso de carne equina, de caballo. Una de las grandes críticas que se hicieron después de la guerra de las Malvinas fue la mala alimentación de los soldados, los cuales lo padecieron tanto los que estuvieron en Malvinas como los que estuvieron en el continente, y se lo digo por experiencia propia, en la cual se decía que padecieron hambre a consecuencia de la voluntad de los jefes, que a los galpones de Puerto Argentino estaban colmados de todo tipo de alimentos y prendas de abrigo. Hasta ahora eso quedó en la nada, nadie investigó nada, lo mismo que fue las donaciones que se hicieron en su momento. Y bueno, como dijéramos arriba, la comida tanto como el armamento posee caracteres muy importantes. Si bien la Operación Rosario fue dispuesta con el solo objeto de lograr una llamada de atención, si podemos decir así, al mundo de la recuperación de las islas, la idea era, de acuerdo a los informes y declaraciones de sus actores, que fue al solo efecto de negociar una salida honrosa. Es decir, una salida honrosa. No había un plan B de continuar la ocupación de las islas, así que algunas de las maneras podamos entender en la elaboración del informe Rattenbach, que le invito a todos los muchachos que a veces critican nuestra posición a leerlos, en vez de hablar cosas que desconocen o no quieren reconocer, que ahí son dos cuestiones diferentes. La realidad fue el pueblo argentino que dio al gobierno de facto un guiño de continuar la ocupación. ¿Se acuerdan cuando salió el 2 de abril de 1982 la gente a la calle? Bueno, y culminó con la rendición de las fuerzas por la incapacidad organizativa, estratégica y táctica de sus jefes. Al inicio de la ocupación, antes de la llegada de la flota inglesa, existía un normal fluido de tránsito logístico de elementos traídos desde Buenos Aires a través de aeronaves o barcos de transporte, tanto de la Armada Argentina como de la ex Elma. Ya cuando iba finalizando la guerra, se establecieron puntos muy importantes logísticos, tanto como sanitarios. Como ya habíamos dicho antes, el aeropuerto de Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut, el puerto Quilla en la provincia de Santa Cruz. Con relación a la comida, hay que tener en cuenta elementos que de una manera podían facilitar su suministro y otras dificultar el mismo. Estos elementos fueron la localización de las unidades militares, su dependencia de las fuentes de abastecimiento y con el continente. Y ahí quiero que se detengan. O sea que dependían del abastecimiento con el continente. La presencia de los ingleses en las islas y la organización social de cada fuerza militar. La mejor logística que tuvo la Armada fue, y la más deficiente, el ejército argentino. Cuentan los soldados de los batallones de infantería marina, tanto en el continente como en la tierra, le suministraron la gaseosa Coca-Cola más conocida del mundo en sus raciones, mejores uniformes aptos para zonas frías. La logística debió enfrentar el bloqueo británico desde mediados de abril y más gravemente durante el mes de mayo. El 2 de mayo de 1982, con el hundimiento del crucero Ara General Belgrano fuera de la zona de exclusión por un submarino inglés, la totalidad de la flota del mar pasó
a zonas fuera del alcance de los submarinos, por lo que el transporte logístico más importante del continente fueron llevados a cabo por los aviones Lockheed C-130 Hércules y los aviones Lockheed Electra L-188. El barco mercante Elma, Formosa y Ara Bahía Paraíso fueron los que más actividad tuvieron desde el final del conflicto. Claramente lo afirma el general Mario Benjamín Menem en su declaración testimonial, anexos página 497 para el informe Ratema, dice: de hecho, si no se contaba con un techo aéreo y los medios de movilidad para desplazar los elementos terrestres y tampoco se contaba con la posibilidad de restringir los movimientos de la flota enemiga, esta campaña nunca podía haber tenido éxito con 3 brigadas. Nosotros podíamos seguir comiendo porque el 1 de junio el buque Bahía Paraíso nos llevó víveres a la isla. Si no, quedábamos sin víveres en 2 o 3 días más. Ya no teníamos víveres, teníamos combustible para la defensa aérea, funcionara 2 días, teníamos combustible para 2 horas de vuelo de los helicópteros. Eso era lo que quedaba. Bueno, como decíamos, al principio fue la Armada quien proveyó los mejores alimentos a sus tropas. El batallón de Infantería de Marina 5, afectado al monte Tumbledon, comandado por el entonces capitán de fragata Carlos Robacio, quien desplegó una espectacular profesionalidad y conducción de sus tropas en esa importante posición. Estos tenían su propia logística y comían hasta 3 veces por día comida caliente. El ejército dependía de Puerto Argentino, de los aviones Hércules, que traían toda la logística alimentaria, y a veces, cuando no había glicerina, querosén para alimentar las cocinas, a las que se llamaban por parte de los soldados la morocha, lo hacían con turba de bajo poder calórico. Por ejemplo, el caso del Regimiento 7 de Infantería, comía una vez al día una comida tibia a fría. Los soldados afectados al teatro de operaciones del sur tampoco la pasaban tan bien como muchos dicen. En unidades como las de Puerto Santa Cruz, Río Gallegos, la comida se hacían en la unidad y eran repartidas en camiones Unimog, y muchas veces llegaba fría a puestos alejados de la misma. En las unidades de batalla, como por ejemplo el Regimiento de Caballería de Tanques 11, el Regimiento de Infantería Mecanizada 24 y 35, se desayunaba y merendaba mate cocido, solo con un pan guiso a base de legumbre y cordero, y por la cena un humilde sándwich, obviamente regado con agua. Muchas veces algunos soldados conseguían té, mate cocido, o tomaban mate después de haberse acostado. Se sufrió mucho el hambre. Si a esto se le suma la intensa actividad que se desarrollaban los mismos, infatigables guardias, incontables operativos de seguridad, tanto en ruta como en la costa marítima, tanto en tierra como aérea, la carga de barcos y aviones con logística que partía hacia las islas, las bases militares de Ríos Gallegos y Puerto Santa Cruz, como Rivadavia de Puerto Quilla, provincia de Santa Cruz, que enviaban desde ahí la logística a las islas. Ténganse en cuenta que la carga de estas naves se hacía a mano y al hombro, no existían los claros o autoelevadores, causando graves lesiones en miembros superiores e inferiores y lumbares a los soldados, aquellos entre 18 y 19 años que cargaban las mismas y que hoy sufren en realidad por este tipo de lesiones que jamás el Estado argentino ha tenido en cuenta, ni tampoco cuando se regresó desde la finalización del servicio militar, jamás tuvieron un reconocimiento médico para establecer no solamente su salud física, sino su salud psíquica. Hubo fracciones que se desplegaron en el campo, como lo fueron la cancha de carreras de la Cordillera de los Andes, en las cercanías de Rospentenaique, provincia de Santa Cruz, cuyos soldados sufrieron altísimas temperaturas con nieve y viento en zona de la cordillera que superaran casi por 10 grados al frío de las Islas Malvinas. Estancias como Hueraique, Monte Aymon, Hueraique, Bella Vista, zona de Le Marchand, Colona de Sarmiento, en muchos casos la comida llegaba fría. Y a veces se podía cazar en la zona Guanacos, Ochoique o Ñandú, Petizo o Surí, que lo hacían asado, siendo este último muy dura la carne o en guiso. Bueno, y para finalizar, la logística estaba reglamentada en el plan esquemático del TOS, Teatro de Operaciones Sur, número 2/82, u orden de operaciones 2/82, eventual conflicto simultáneo con Gran Bretaña y Chile. Secreto, Cuerpo de Ejército Quinto, /Julio 234, en su página 93.3. Tercero, operaciones, concepto de operación punto 2 decía B, mantener las zonas de objetivos que aseguren la continuidad de las corrientes logísticas y el mantenimiento del apoyo aéreo a las operaciones que se desarrollaban en las islas. Y ahora vamos a hablar del TOS cuando estemos finalizando. La realidad es que durante todo el conflicto hubo deficiencias para la preparación de la comida y su distribución, tanto en el continente como en las islas, lo cual incidió negativamente en el estado físico anímico de la tropa. A esto
se le sumó la carencia de un decreto del PEN para que antes y durante las operaciones bélicas las empresas y organismos estatales y privados estuvieran en condiciones de satisfacer obligatoriamente los requisitos de las Fuerzas Armadas en todo momento, la cual obviamente no sucedió. El apoyo logístico, recordamos que fue responsabilidad de cada fuerza, ya que el plan esquemático del Coatlán Sur, número 1/82S, establecía logística. El apoyo logístico será responsabilidad de cada agrupación componente en Malvinas, correspondiente a este comando de la coordinación a través del comandante militar. Lamentablemente en el campo logístico no se puede improvisar, en estas circunstancias se procedió así y de allí las consecuencias que se tuvieron. Seguidamente continúa que en los últimos días no se poseía techo aéreo, es decir, carecían de asistencia aérea y de transporte aéreo debido a la superioridad de la fuerza inglesa. Claramente manifestó lo que ya había dicho el general Menéndez con relación a la continuidad de la guerra y la utilización de elementos para poder comer, combustibles, etcétera, etcétera. Bueno, quería dejar una pequeña reseña sobre el TOS. El TOS es el Teatro de Operaciones Sur, que salió por un decreto del año 78 con el conflicto por el canal de Beagle. El TOS, que muchas veces cuando contesta al Ministerio de Defensa, habla muy ampliamente del TOS. El TOS jamás tuvo ningún tipo de relevancia durante el conflicto por Malvinas. Con ese TOS, el Ministerio de Defensa del Estado argentino quiere tapar el TOAS que estuvo dentro del continente a través del CIOPECOM, que fue el acuerdo número 1, el acta de acuerdo número 1, donde se incluía a los organismos militares, unidades militares de Fuerza Aérea, Ejército y Marina, como así también establecimientos estratégicos para la población en general. Así que bueno, hasta acá es la cuestión logística. En una guerra le recordamos a estos genios que la logística, si no existiera logística en una guerra, yo creo que directamente no habrían existido soldados defendiendo las Islas Malvinas. Muchas gracias y acá fue todo tras un manto de neblina en 1982.